Hablamos con Omar Neira, experto en salud pública, sobre este tema. Omar, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, Giovanna. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por respondernos. ¿Coincides con el ministro en esta primera parte, por lo menos, en el que algunas medidas como este tema de zapatos o de medida de temperatura terminan ya siendo medidas desfasadas y no apropiadas para la época? Toda la evidencia científica muestra que muchas de las medidas que se han hecho en Perú, como el caso de las caretas faciales, es el único país en las que se exigía. Y es momento, pues no, debería haber pasado ya hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde para modificar y hacer medidas efectivas que realmente sean útiles para prevenir el contagio, ¿no? Así que creo que eso es positivo que en este momento el ministro diga que se están revisando y hoy día deberían salir estas nuevas normas. Pero, Omar, en este asunto concreto de protector facial, escuché a algunas personas, incluso epidemiólogos, expertos en temas de salud pública como tú, decir que si bien es cierto, generalmente no te ayuda mucho, pero que en lugares cerrados y aglomerados te protege más. ¿No coincides con esa posición? No, porque partimos de un hecho teórico que ya hace muchos meses se sabe que el mecanismo de contagio es el aerosol. Las caretas faciales podrían haber sido útiles en el caso de que el mecanismo de contagio haya sido a través de cutículas de agua, como en el caso de influenza, que se necesita ahí partículas de más de 100 micras. Pero en este caso hablamos de micropartículas de entre 5 y 100 micras que son realmente imperceptibles y están flotando en el ambiente. Por lo tanto, si tú estás en un ambiente cerrado con alta concentración de un aerosol, la careta no va a hacer la diferencia porque entre la careta y la mascarilla va a ingresar el aerosol y entonces no tiene sentido. O sea, la medida que todavía rige, la medida de usar protector facial en el transporte público, igual que el tema de tomar temperatura, igual que el tema de limpiar zapatos, también debería retirarse según tu punto de vista. Correcto, porque bajo el mecanismo de que es el aerosol el mecanismo de contagio, ¿qué es lo que hay que hacer en el transporte público? Abrir ventanas. Y esa medida es 90% más efectiva que la medida de las caretas. Hay la sensación de que en nuestro país se han tomado algunas medidas, no tanto por la eficiencia de la medida en sí, sino por lo que puede generar en tema de miedo, en tema de concientización en la población, ¿no? Es decir, usa 2 mascarillas o usa el protector facial, los días en que uno no puede salir, el toque de queda. Esto no quiere decir que te vayas a contagiar menos un día de semana que un fin de semana. Esto no quiere decir que a cierta hora de la madrugada el virus se ponga más peligroso. Esto quiere decir que se controla un poco la actividad de las personas por usar estas medidas o por tener estas medidas. Eso puede ser que haya funcionado en algún momento o no. Exitosa. Es decir, el decirle a la gente, tienes que usar protector facial, tienes que usar doble mascarilla, nos ha puesto más en alerta, más en cuidado. Pareciera que tuviera sentido común lo que tú comentas. Esa discusión en un momento la tuvimos en un ambiente académico y mencionaban esto, ¿no? Algunos colegas, de que mira, si usan el protector no se van a tocar la cara, entonces previenes y ayudas. Parece que tiene sentido común, pero ¿qué sucede? Desde mi punto de vista actuaba en forma contraproducente porque generan falsa sensación de seguridad. Y entonces tú vas a los resultados, Giovanna. ¿Cuáles son los resultados? A pesar de estas medidas que son excesivamente protectoras y en sentido común, entre comillas, deberían funcionar, los resultados son pues que somos el país con el mayor número de fallecidos. Eso nadie nos lo va a quitar. Y entonces tú partes del hecho y dices, entonces estas medidas no funcionaron, ¿no? Hay otros países
que solo con una mascarilla 3 capas, 3 pliegues, conocida como quirúrgica, como Asia, por ejemplo, masivamente Singapur, Corea, a pesar de tener olas de contagio, pero la población con la experiencia que tuvo con las 2 epidemias anteriores, SARS y MERS, aprendió adecuadamente a usar su mascarilla y les ha ido bien, entre otras cosas, claro, ¿no? Entonces, también serías partícipe o estarías de acuerdo, Omar, en que solo se utilice una mascarilla y no necesariamente 2. Si es así, ¿hay algún tipo de mascarilla específica, teniendo en cuenta que hoy, lamentablemente, el mercado se ha plagado de mucha mascarilla que te dice KN y nadie sabe si es KN o N95 o quirúrgica, que la verdad es que se ha estado produciendo en talleres que no reúnen requisitos y que no tienen ni siquiera, por ejemplo, registro sanitario? ¿Sería una sola mascarilla y tendríamos alguna característica específica para usarla? Yo creo que el detalle está en esta, ¿no? Que sea la mascarilla adecuada. Pero en el contexto de que pues, la mascarilla ideal que protege bastante bien es una N95, pero la N95 es escasa, ojo, no es KN, es escasa y es básicamente de uso sanitario y es costosa. Y entonces en ese contexto siempre se analizó y se dijo, ¿pero qué debe usar la comunidad? No es lo mismo usar una mascarilla en un ambiente cerrado sin ventilación, en un ambiente hospitalario, y usar en la calle, en el parque, y entonces se tiene que reevaluar en la medida donde se va a usar. Entonces, si te vas a ir al cine, que hoy se abre, pero finalmente tendrás que tomar medidas mucho más adecuadas. Entonces, yo creo que el ministerio debería hacer una campaña de educación para que la población sepa que una mascarilla 3 capas, 3 pliegues significa que debe ser descartable. Las 3 capas son distintas porque la capa externa es repelente a la parte de líquidos, la interna es dermatológicamente mucho más compatible con la piel porque uno usa muchas horas, pero el éxito de estas mascarillas es que la tela intermedia es una tela fundida que actúa como un filtro. Pero claro, esas no se ajustan tan bien como una N95 y por eso mencionaban que debe usarse una KN. Y hubo toda una serie de bulos en este país que en algún momento Martín Vizcarra promocionaba las mascarillas de tela. Algún mediodía salió. Yo creo que ahí viene el problema, que en el Perú nunca debió promocionarse las mascarillas de tela y la población confundió. Entonces, y hubo un tiempo que todos utilizaban mascarilla de tela. Sí, claro, hubo escasez por falta de previsión en nuestro país y se exportaron mascarillas, pero claro, no basta que sea 3 capas, 3 pliegues, o puede ser inclusive la KN, que algunas son de 3 capas y otras de 5 capas, que sería algo mejor, pero además debe ser descartable después de horas de uso. ¿Cuántas horas? Así como tienen estas capas, una de las condiciones es que también sea descartable. ¿Cómo sabemos cuál es la capa dermatológica? Porque además ya se están presentando algunos problemas dermatológicos en algunas personas por el uso de varias horas de la misma mascarilla. En la quirúrgica, en la que más se usa, ¿cómo sabemos cuál es la capa que tiene que ir para adentro y cuál es la que tiene que ir para afuera? La capa usualmente es el color, la parte de color va externamente y la parte interna es blanca, pero si te toca una mascarilla completamente blanca, pues después o cortas y compras muchas o al final del uso tú haces el corte y vas a verificar que las 3 capas son distintas y la externa es ligeramente más áspera, como que tiene más fibra. Uno podría, digamos, intentar diferenciar ello, ¿no? Pero y lo otro es comprar las mascarillas sabiendo que es muy importante en un lugar adecuado, ¿no? Entonces, no en la calle. Las mascarillas las debería comprar en una farmacia, en un lugar certificado que te permita cierta garantía. Bueno, en nuestro país, justamente ayer estuve por el centro de Lima y hay una venta masiva de mascarillas y mucha gente yendo a comprar en mucha cantidad. Ahí deberíamos de certificar y debería haber un mayor control, ¿verdad, Omar? Educación es importante y eso no hemos hecho, no hemos educado como tal. Alguna vez creo que hemos mal educado, por ejemplo, cuando se dice que la mascarilla, cuando se mezcla la KN con la quirúrgica, te dicen ponte primero la KN y luego ponte la quirúrgica para proteger a la KN. Exacto.
Si usas la KN es suficiente una, porque no, la mascarilla no está hecha para proteger a otra mascarilla, las mascarillas están hechas para protegerte a ti. Ujú. Claro, lo que hay que hacer es descartarlas ambas, la KN también hay que descartarla diariamente. Entonces, si quisiéramos hacer, digamos, un resumen de criterios. Uno, mascarilla hay que comprarla en un lugar adecuado. No puedes comprarla en el ambulante, aunque cueste decirlo, suene fuerte, porque la gente tiene que hacer su chamba. Ok, no puedes comprar en cualquier parte, como una medicina, que tampoco puedes comprar en cualquier parte. Hay que comprar en lugares certificados. Nos bastaría una mascarilla si la mascarilla está bien comprada, bien certificada, tiene las 3 capas correspondientes y se usa las horas adecuadas. Y por supuesto cumplimos con el adicional de no estar en lugares muy aglomerados ni cerrados y manteniendo higienizadas siempre las manos. Con eso, digamos, nos bastaría tener en cuenta el concepto de mascarilla. Sería la medida más importante a tomar, Omar. El resumen que acabas de hacer me parece el adecuado. Y en todo caso, si quieres ajustar la mascarilla quirúrgica adecuadamente sobre tu cara, puedes usar una de tela para ajustar la mascarilla. Ok. Básicamente para ello. No Ok. para mayor protección. No, para ajustar, porque entendemos que la comunidad no está en un ambiente altamente contaminado como es un hospital. El hospital es otro aspecto, ahí eso es otra discusión. Ahora, en términos de duración, todas las mascarillas son descartables, ¿no? A ver, entre una N95, una KN y una quirúrgica, ¿qué tiempos deberíamos usar y qué criterios aplicar en realidad? Olvidemos de la N95, que es básicamente sanitaria, y ahí el personal sanitario maneja ello, Ok. pero la KN y Ya. la quirúrgica, ambas tienen el mismo tiempo de duración. ¿Por qué? Porque el filtro, que es esta capa intermedia, es especie de un papel. Exitosa. Ustedes corten una mascarilla y van a ver que la parte intermedia es como un papel. Si no tiene ese papel, esa mascarilla no es útil. Ujú. Sí. Y eso, si por ejemplo tú estás con la mascarilla hablando 2 horas, se va a humedecer. Y al humedecerse, pierde su capacidad de filtro. Ok. Si no vas a hablar durante 2 horas y solo lo estás utilizando como protección o no hablas mucho, 4 horas, 5 horas podría ser útil. Entonces, Claro. ¿dónde saber cuándo cambiar? Es que si yo hablo bastante, Ajá. humedezco la mascarilla. Pero si yo lo Y ahí uso necesita para cambio. traslados, por ejemplo, estoy en mi casa, me pongo la mascarilla un ratito para ir a la tienda, voy, compro, regreso y me saco la mascarilla. ¿Esa mascarilla ya la tengo que descartar? Teóricamente sí, porque ya cumplió el uso y Ya. entonces, pero estás hablando de 10, 15 minutos. Entonces Sí. ahí hay que saber diferenciar. Si tú fuiste a un lugar bastante cerrado, Ujú. como un centro comercial posiblemente, y estuviste 30 minutos, 1 hora, lo adecuado sería cambiarlo, ¿no? Correcto. Hoy no están ya tan costosas las mascarillas. Sí, Cierto. es cierto. Por eso hacer el equilibrio, ¿no? Una KN cuesta 2 soles, una KN más o menos importante en términos de calidad, versus 30 centavos de sol. Y entonces también, ¿qué es mejor? ¿Tener una KN que uso durante toda una semana o usar 5 mascarillas nuevas quirúrgicas? Y haces ese análisis. Y creo que cuanto siempre esté nuevo, el filtro Va a ser sigue mejor. estando seco. Correcto. Y ese es el análisis completo que deberíamos hacer. Una cosa final, Omar, en relación a la coyuntura, al asunto de las fiestas, Halloween, Día de la Canción Criolla, o sea, de que la gente salga y todo lo demás. ¿Crees que el gobierno debió ser, digamos, más restrictivo? ¿Tendría que haberse aplicado algunas medidas como toque de queda, impedimento de salir en algunos sectores, lo que fuere? O así como se está dejando más o menos a la libre, eventos si tienen licencia van y estas cosas. ¿Te parece que está Exitosa. bien esa regulación en esta coyuntura? No he estado permanentemente digamos, en comentarios sobre restricciones de acuerdo con las restricciones. Yo Ya. más voy porque se debe educar. Si comprendiéramos todos que asistir a una discoteca que no tiene ventilación es de un alto riesgo y yo me puedo contagiar con las consecuencias que sabemos, ayudaría. Yo estaría más, por ejemplo, que sí hay que hacer actividades sociales. El ser humano después de 2 años necesita, y promover actividades al aire libre, parques, estadios, en lugares abiertos. Y eso baja enormemente el riesgo. Creo que la clave va por ahí, que la población comprenda que todavía no hemos pasado una crisis. La crisis en Perú todavía va a seguir siendo importante. Y entonces realizar actividades en ambientes altamente ventilados
o mejor, si son abiertos, creo que es posible. Yo creo que iría más por ahí, pero perdóname, solo te robo 10 segundos, Manuel. Pero claro, en el Perú este es un motivo de discusión, todo el mundo está hablando, el gobierno dio un decreto supremo, pero el gobierno no dice nada de un regreso rápido a la escuela. Están pensando en marzo o en julio. ¿Qué sucede si estamos en un pico de contagios en marzo? ¿No se van a abrir los colegios? Hoy estamos en un momento de bajo riesgo, bien es cierto, existe el riesgo, pero podría regresar el colegio. Y eso no ha sucedido, ¿no? Correcto. Muy bien. Omar Neira, experto en salud pública, ha estado con nosotros y le agradecemos enormemente por sus apreciaciones. Muy gentil, Omar. No, por favor. Buenos días. A ustedes, muchas Que gracias. tengas gran día. Esta es la hora, Gracias. 6:53, la hora en todo el Perú.